Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campeones No Finalistas en Bruto, capítulo 4. Lo pueden disfrutar a través de las emisiones de Zapping. Caro. ¿Qué tal? Fran, Hola, Nacho. ¿cómo Claro. están? Con nuestro uniforme aquí de trabajo. Ya. A ver, capítulo, para empezar a echar a correr la memoria. Capítulo 1, ¿quién fue nuestro entrevistado? Gonzalo Jara. Capítulo 2, María José Vasconcelos. ya. Capítulo 3, Cristian Saldaño, chef de la selección. O sea, vimos un futbolista, una jefa de prensa y la persona que estaba encargada de la alimentación de los futbolistas. Siempre hemos hablado de los pilares que existen en una selección y obviamente el aspecto técnico es relevante. Les seremos sinceros, con Jorge Sampaoli se intentó, muy difícil, no se pudo, pero Jorge Decio cumple un rol fundamental en el equipo, tal como Sebastián Becachese, que era la mano derecha, que era el ayudante técnico de Sampaoli. Pero Jorge Decio trabajó muchos años con Jorge Sampaoli y debemos contar la historia de cómo llegamos a él. Un tipo muy amable, muy gentil. Tiene todavía una casa en Chile. Sí. Viene permanentemente acá. Está muy agradecido de este país. Me encanta. ¿Y la historia o Decio? Chile, Ah, ya. Adesio. Ah, ya, perdón. Entonces, Decio en un minuto lo teníamos, nosotros a Decio, y lo entrevistamos Sí, en febrero. exactamente. A Con- comienzo de con año. calor, Sí, En Santiago. con polera. con polera, Sí, sí, sí. en bermudas, en shorts, después de un sunset. Y tuvimos un ligero problema que nos impidió tener esa entrevista. Todo bien, ¿ah? Pero nos impidió tener esa entrevista. Gajes del oficio. Exactamente. Y recuerdo, fin de Semana Santo, Ujú. Jorge, hola, tuvimos un problemita, queremos hacer la entrevista. Y Con la vergüenza de que no está la entrevista. O sea, tuve un problema técnico. Sí, sí, sí. Pero él con una... Chivas de Guadalajara, mejor. No, pero él con una gentileza, Sí, sí. de verdad que lo desborda. Impresionante. Y la decisión de este team fue, hay que entrevistarlo, bueno, donde esté. ¿Vendrás a Chile, Jorge? ¿A Chile? No. ¿Por el teléfono? No. Bueno, vamos a tu casa. ¿Dónde vives? Sí, bueno, en Argentina. Un viaje a Buenos Aires, ¿cuánto es? ¿Una hora? Sí, No, no, más, por más. avión, no, pero por avión es un viaje express Claro, prácticamente. nos dice, no estoy en Buenos Aires. Sí. Mendoza, será Córdoba. O sea, sí, provincia de Córdoba, pero más lejos. Bueno, Córdoba ya está al centro de Argentina. Bueno, y miramos el mapa y nos dijo, ¿ubicas Corral de Bustos? Sí, lo ubico. Con el Mira mapa. Corral de Bustos es el lugar donde nace Jorge Decio. Él es de ahí, él vive ahí, es un pueblo fantástico. Es un pueblito, debe tener, no sé, 10.000, 12.000 personas. ¿Saben quién nació ahí? Oscar Ruggeri. Oscar Ruggeri, que es de ahí, son pocas las personas famosas, digamos, pero están ahí en la lista. Pero Ruggeri es de ahí, está más cerca de Rosario que de Córdoba. Pero bueno, Jorge Decio vive ahí y lo fuimos a buscar, lo fuimos a entrevistar. Es un viaje, es como ir en la distancia, tú te vas a Córdoba y de Córdoba tomas un auto y es como ir a Parral. Perfecto. El Séptima tema que región. el problema que tenemos los periodistas, el tiempo que tenemos, y fue un viaje express, nos atendió fantástico. Después voy a contar lo que nos dijo pues para aprovechar el programa, pero cómo nos atendió en esa entrevista, así que de verdad agradecidísimos de Jorge Decio. Ahora, Jorge Decio, PF de la selección, Caro, que tiene muy claro el equipo que toma, a la selección de la cual se hace cargo él junto a Jorge Sampaoli, Sebastián Becachese y equipo. Sí, claro, y claramente un cuerpo técnico que estudió a esos jugadores, estudió todo el potencial que tenían, habían observado, por ejemplo, su performance en Sudáfrica de la mano de Marcelo Bielsa, tenían bien observado especialmente algunos mediocampistas, por ejemplo, habían jugadores que sabían que habían dado mucho por la selección, pero que puliéndolos podían dar aún más, entonces tenían mucha esperanza en hacer una buena, en este caso un buen mundial y posteriormente una buena Copa América, aparte que venían con una base de conocimiento de varios de ellos que son protagonistas grandes de esta historia y que los tuvieron en la Universidad de Chile. Ahora, Fran, hay un punto que lo retomamos en esta parte de la entrevista, porque para el Mundial de Brasil, antes del Mundial fue tema la lesión de Vidal. O sea, él sabía lo que era trabajar con un futbolista con esa capacidad de recuperarse y todo. Lo relevante que era Jorge Valdivia, que tuvo una preparación especial en la Copa, y además hay un punto bien sensible en la visión de Decio con otro futbolista que termina siendo fundamental para que Chile gane la Copa, como es
Matías Fernández. Así es. Primero, se saca el sombrero por Arturo Vidal. Yo creo que nosotros lo hemos visto, pero este podcast y estas entrevistas han servido también para ver, sin exagerar, que Arturo Vidal tiene características de superhumano en la recuperación, cómo fue ese Mundial del 2014, cómo se recupera el nivel físico. Y Jorge Valdivia finalmente tiene un problema o tenía un problema que varios de nosotros sabíamos, es que es brillante en la cancha, pero no alcanza a jugar los 90 minutos. Y él se comprometió para esta Copa América, hicieron trabajos especiales, mandaron a gente del staff a Brasil para que Jorge Valdivia estuviera a punto para esta Copa América. Él se preocupó de la alimentación, no estaba tan de moda la alimentación sin gluten, que también lo revisamos en el capítulo anterior con Saldaño, él también ahí viendo el tema de la inflamación, y Matías Fernández también, que se detiene bastante para destacar las cualidades que tiene Matías Fernández y lo importante y trascendental que es en esta selección. En el primer partido, cuando Chile debuta con Ecuador, recordarán ustedes, Chile gana 2-0, gol de Vidal, gol de Vargas y tarjeta roja a Matías Fernández. La primera en su historial de la selección, entiendo la segunda en su carrera, y eso, insisto, pese a ser un futbolista que no era siempre titular con Sampaoli, de eso lo sufre mucho desde el punto de vista personal, porque le dolía que un buen, no me acuerdo la palabra, pero un buen cabro, una buena persona, sufra esto. Termina siendo que en la Copa América el mejor penal lanzado es de Matías Fernández, y lo digo porque en el futuro veremos la trascendencia que tuvo obviamente Matías, no solo en eso, en el partido con Uruguay participa en la jugada del gol de Isla. Bueno, mucho bla bla. Vamos con Jorge Decio, el preparador físico de la selección chilena, campeón 2015, en Corral de Bustos, en Argentina, nos brindó esta entrevista. No, yo sí te tendría que decir algo y actuando con humildad, porque no corresponde de otra manera. Es como decir que fue un proceso madurativo también de los jugadores. Fueron con procesos buenos, vivieron situaciones con Bielsa muy buenas, creo que fue el Mundial de Sudáfrica fue. Con el Vichy también hicieron buenas propuestas futbolísticas, y con nosotros un poco que terminan de explotar. Un grupo de jugadores, yo diría en su plenitud, ¿sí? Física, madurativa, en edad también, que bueno, después terminó dándose en los resultados. Buena eliminatoria, buen mundial y una muy buena Copa América. Nosotros tenemos un muy buen mundial, porque con Brasil, 5 Copas del Mundo, el máximo exponente del fútbol mundial, local en el mundial, o sea, el anfitrión, y casi haberle ganado con ese tiro de Pinilla al final, fue lindo, y también fue un poco doloroso por la situación que se podría haber presentado. Yo creo que en síntesis, a la postre fue algo lindo, o sea, y yo no me voy a olvidar el recibimiento de la gente cuando llegamos a Brasil, el reconocimiento a los jugadores, el esfuerzo, porque eso venía con Holanda semifinalista de ese mundial, una zona muy difícil, España, la última campeona del mundo, y una Australia que venía con muy buenos jugadores, o sea, clasificamos en la fase esa y hicimos un partido muy digno con Brasil perdiendo a penales, ¿no? Y se gestó la Copa América un poco en ese mundial y también en las eliminatorias, porque las eliminatorias para el mundial fueron difíciles. Me acuerdo que arrancamos con Perú perdiendo 1-0, pero después enseguida, la segunda fecha, un partido, un 2-0 a Uruguay, y terminamos ganándole a Paraguay de visitante, la última fecha Ecuador, hubo alguna otra ahí intermedio que no recuerdo, pero fue una eliminatoria y un mundial a mi parecer muy lindo, muy bueno. Sí, bueno, a él lo operan y tenía obviamente, como cualquier operación, un proceso de recuperación indicado. Arturo es un jugador de élite y lo fue también, salió campeón a donde fue y en equipos protagonistas por historia, en la historia del fútbol.
Juventus, Barcelona, Bayern Múnich, y siempre siendo campeón, siempre jugando, siendo protagonista. Y más allá de que él tiene muchas capacidades futbolísticas, que no hace falta decirla, él es un todoterreno, él es un jugador físicamente muy apto, es un tipo que va por todo. Entonces, también lo hacen en eso para mí es mental. Él juega como piensa en la vida, va por todo. Juega, está predispuesto, quiere participar, no quiere faltar a nada. Entonces, mentalmente él siempre sabía que iba a jugar. No sé si él pensaba que iba a jugar con un poquitito de dolor o bien o nada, pero él fue por mentalidad el que aceleró el proceso de recuperación. Jorge lo consideraba como es, un talento, un jugador distinto que marcaba diferencia cuando la pelota pasaba por sus pies. Entonces Jorge tenía la capacidad de sorprender al rival. Y no era un tipo que rompía líneas en conducción o el 1 contra 1. Él daba un pase, el apodo lo dice, el Mago de Valdivia. Él daba un pase entre líneas o un pase filtrado y dejaba a los jugadores, los delanteros con el arquero en cualquier momento. Él veía los espacios donde ningún otro nosotros nos dábamos cuenta de que estaba. Y Jorge eso lo valoraba mucho. A Sampaoli le gustaba el buen fútbol, ¿sí? Y Valdivia era de esos jugadores que hacía jugar bien al equipo. Sí, nosotros siempre tuvimos mucha comunicación, el cuerpo técnico en su totalidad, a mí como preparador físico y que estaba un poco más pendiente del cuidado y de la salud de los jugadores, el que se comunicaba después de cada partido. Con Jorge también lo hacíamos y Jorge a veces tuvo un poquitito más de, no de facilidad, pero estaba más expuesto a veces a algún dolor o alguna lesión. Y recuerdo que también que lo cuidábamos, a veces iba una persona del cuerpo técnico a ayudar a tratarlo, a que se recupere. José Amador, que tenía tiempo, viajaba para poder tratarlo post partidos cuando él estaba en el exterior jugando en su equipo. Viajó mucho Amador. Amador viajó mucho, y no solamente con Valdivia. Lo hizo con varios jugadores, en su momento lo hizo con Marcelo Díaz, creo que lo hizo con Arturo, no recuerdo todos los que en ese momento necesitaron de él, pero como él estaba para eso también en Chile, para colaborar y tenía el tiempo de viajar, iba colaborando de esa manera, viajando y ayudando a la recuperación de los jugadores. Bueno, Matías, un crack, jugando para Colo-Colo, salió el mejor jugador de América. Villarreal, Fiorentina, Milan, un crack. Matías, un crack. Un crack y bueno, como decís vos, te sorprende que lo echen. No le llevo la estadística de las expulsiones a Matías, pero una persona para charlar y para tratar y lo ve jugar extraordinario. Matías no es un tipo muy extrovertido, pero convivíamos todos los días y seguramente debemos haber charlado, no me acuerdo los pormenores, pero... ¿Cómo le buscabas conversación a Matías, por ejemplo? Porque era efectivamente lo que tenía bueno en la cancha lo tenía de introvertido. Sí, yo me acuerdo algunas charlas con Matías de extrafutbolísticas, de la vida, de cosas cotidianas, cómo manejarse. Matías me parece que es un tipo creyente, entonces iba por ese lado, un tipo buena gente, entonces charlábamos de la vida, Pero en el penal a Romero no fue buena gente, ahí fue... Yo no sé si no escuché que está considerado uno de los mejores penales pateados, no sé si de la historia, a lo mejor eso ya es mucho, pero un penal allá arriba inatajable. No dejes que el aburrimiento tome el control. Juega todo el fútbol chileno en culbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con culbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet.
Bueno, lo que ustedes ven, el lugar donde se hace es en la casa de Jorge Decio, una casa muy, muy linda. Seguimos contando las cosas que obviamente no sé si importan tanto, pero queremos destacarla. Tremenda persona Decio. Estaba pendiente de a qué hora llegábamos. Cuando el que hace la entrevista, bueno, fui yo. Y cuando llega me dice algo así como, me da vergüenza que vengas. Pero digo, ¿por qué? Pero si es parte de mi trabajo, nuestro trabajo. Y dice, no, porque imagínate que vienes desde Chile, porque iba por el día. Nos llama antes, como para ver hasta cuándo nos quedamos. Tenía seguramente pensado hacer algo, no sé, un asado, algo para comer, con quien viene. Sí. Finalmente ahí, gestión de ustedes, hay unos amigos de un canal de Corral de Bustos que nos trataron súper bien. Jonathan, el de la cámara, y su equipo. Y Jorge, cuando llego, me dice, aquí hay baño para que te duchís, tenía comida, fue a comprar bebidas, jugo, se portó increíblemente bien. Yo creo que las cosas buenas hay que destacarlas, hay que decirlo. La verdad fue un agrado hablar con una persona además súper sencilla, que reconocía en su vida, él quiso ser futbolista, no lo logró y vive el fútbol desde la preparación física. Ahí está Jorge Decio, que, claro, esperaba ganar la Copa, pero con una disciplina, y la disciplina, lo hablamos en el capítulo de María José Vasconcelos, incluía, por ejemplo, concentrar lo más lejos del mundanal, ¿no? De la prensa, de los curiosos. Sí, y eso era requerimiento especial de Jorge Sampaoli, yo diría. Y bueno, Sebastián Becachese también era como una copia feliz de Marcelo Bielsa, digamos. Él adoptó muchas de las costumbres y entre esas estaba la necesidad de aislarse en un poquito. Perdón, Wilson Vázquez en algún minuto, utilizó la selección, dice que a quien veía más cercano a Bielsa o a la mentalidad Bielsa era Becachese. Sí. Se lo destaca. Sí, efectivamente. Y los jugadores también hablan de que era excesivamente meticuloso. Pero dentro de este cuerpo técnico, dentro de esta triada que podríamos destacar de Sampaoli, Becachese y Decio, finalmente era muy importante tener todo cubierto. Todas las grietas tenían que estar tapadas. No podía quedar espacio a algo que provocase alguna duda. Entonces, en la medida de tener el control sobre distintas situaciones, el cuerpo técnico iba a estar mucho más tranquilo. Y en eso, por ejemplo, hubo un combate permanente y desde tiempo, digamos, desde que asume la selección chilena contra el espionaje, por ejemplo. Pese a que él le gustaba mucho espiar, a Jorge Sampaoli y compañía, porque enviaban a emisarios, efectivamente, a montarse en una moto, por ejemplo, a subir una colina, a sacar fotos, a subir incluso los drones, entonces disfrazarse, todas las fórmulas eran permitidas. Sin embargo, había un celo particular con el tema del espionaje, con estar aislados. Entonces, en ese aspecto se buscó una concentración, ojalá distante incluso del país en pero su minuto. Fueron a buscar a España. Sí, incluso en Europa, en España, y por distintas razones, claro, no lograron, digamos, concretar este propósito y fue finalmente el Monasterio Celeste el que se gana esa condición y que también dentro de todo estaba aislado, o sea, también, entre comillas, molestabas a la prensa porque todos tenían que dirigirse y trasladarse no pocos kilómetros al sur de Santiago como para tener la información. Ahora, mencionabas tú antes, Fran, el caso, por ejemplo, de Jorge Valdivia, que mandan a trabajar gente con Jorge Valdivia en su club para que llegue bien, porque a fin de detalles, a la Copa. ¿Por qué lo menciono? Porque una vez que comienza... Jorge Decio no es de tan buena memoria. Tú le dices, bueno, el partido con México, sí, los goles los hizo, creo que... Pero tiene razón, finalmente. Empatamos, ganamos. Exacto. Y él, bueno, hace un repaso más somero del partido con Ecuador, con México y muy a la pasada con Bolivia. Con Uruguay obviamente tiene más detalles, o más vivo el recuerdo, pero te mencionaba lo de Valdivia porque para él y para el cuerpo técnico, todos los jugadores relevantes, Gonzalo Jara en particular, es curioso, Gonzalo Jara no estaba en el primerísimo nivel europeo, o sea, no jugaba en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Milan, jugaba en Europa, en Alemania, Inglaterra, pero era súper importante y también estaban muy pendientes porque para ellos, para el cuerpo técnico, Jara era titularísimo y lo que significó el dolor de perderlo para la semifinal y la final después del episodio con Uruguay. Sí, fue muy dolorosa esa pérdida que significó Gonzalo Jara, que a veces
Gonzalo Jara lo cuenta en el primer capítulo, que dice, finalmente éramos Gary y yo en la defensa, porque los laterales subían mucho y sabíamos que teníamos que estar nosotros ahí, y ese era el rol. Cómo funcionaba como relojito Gonzalo Jara, un trabajo físico importantísimo, dolió mucho. Más que dolió, complicó mucho al cuerpo técnico la ausencia de Gonzalo Jara. Finalmente ahí los reemplazos posteriores, Pepe Rojas y el Gato Silva, dieron resultado. Eso habla también del nivel de preparación que tenían todos los jugadores, no solamente los que eran titulares, pero él también cuenta y revela, como tú dices, tiene mala memoria, lo poco importante que fue en el momento del partido, o que nadie se dio cuenta en el partido con Uruguay, el famoso dedo de Jara. Nadie lo percibe, nadie se da cuenta. Cavani sí. Cavani sí. Y finalmente después, mirando las imágenes, ahí uno hace un análisis, pero nada, o sea, creo que Decio tiene un conocimiento que pocas veces se habla, Cabal. que es Cabal. sí, del estado físico de los jugadores. Totalmente, al punto que en el minuto que se le hace la entrevista, porque sorprendía en la formación de la final que esté Francisco Silva como titular. Hasta el partido con Perú, lo dijimos también en el podcast, habían de los 23 jugadores, 4 no sumaban minutos. Los otros 2 arqueros, que eran Garcés y Johnny Herrera, José Pedro Fuenzalía, ellos no terminan jugando nada. Y hasta antes de jugar con Argentina, Francisco Silva. Y cuando uno le pregunta de eso, dice, y si no está Jara, lo más natural es que esté Silva. Bueno, tiene un conocimiento, conoce al futbolista y es algo que obviamente se valora y se respeta porque estaba con él. Así que en este segundo bloque, más de Jorge Decio, repasando esa fase grupal y la importancia que tenía Jara para el equipo chileno. Nosotros veíamos mucha expectativa. Y me parece que los jugadores se potenciaban juntos en la selección. O sea, si bien eran muy buenos jugadores, algunos lo son porque siguen jugando, estando juntos se potenciaban. Eran como un equipo que iba al frente, que no le temía nada, que sabían que podían perder, pero iban en busca de un resultado. Y si bien había muchos jugadores que jugaban en equipos muy buenos, había otros que participaban, pero no eran figuras en su equipo o donde jugaban eran equipos de primer nivel mundial. Pero cuando llegaban a la selección rendían y daban un plus, me parece a mí. Nosotros antes de la Copa América nos vamos a, no sé si está bien el monasterio, si está bien llamado el monasterio, que es un lugar muy lindo. Nos fuimos la previa ahí a Rancagua y después volvimos y estuvimos durante la Copa América en el Pinto Durán. Pero la previa la hicimos en Rancagua. Que también con Felipe había mucha ansiedad, veníamos de haber hecho un muy buen mundial, Chile no había salido campeón nunca y había mucha expectativa. Nosotros pensamos que no sabíamos si eso iba a ser a favor o nos iba a generar ansiedad y jugar en contra. En un momento también vamos a ver campos de entrenamiento en Europa. ¿Por qué en Europa? No por nada raro, la mayoría de los jugadores era de Europa, era juntarse ahí, entrenar y después venir a Chile y evitar esta exposición mediática que no sabíamos si le iba a hacer bien a los jugadores. Después se optó por decir, no, mira. O sea, pudo ser el lugar del monasterio, pasó por la Sí. De hecho, fuimos a ver muchos lugares. Bueno, sí, yo los tengo en mi cabeza, pero también en el momento ese, cuando fuimos de visita, era invierno. Y había muchos lugares que no eran los propicios. Había muchos lugares en Andalucía, en España, que por clima se podían prestar, por la zona de Málaga, había centros de entrenamiento que estaban muy buenos, pero y si bien había muchos campos y lo podíamos utilizar, ya tenían fecha otros equipos y teníamos que compartirlos y ya dijimos no, queríamos estar aislados, que descansen bien los jugadores, entonces dijimos mira, vamos directamente para Chile y lo hicimos en Rancagua. Sí, nosotros en ese momento era partido a partido, o sea, nosotros planificábamos un partido, creo que el primero fue el 2-0, ¿no? El 2-0 a Ecuador, el 3-3 con México fue un partido muy difícil. Bueno, y el 5-0 a Bolivia fue un poco holgado, no fue algo muy, muy complicado. Pero fue, como te digo, un equipo que
que en la previa sabía que tenía que ir a jugar el partido, pero que te parecía que se podía sacar un resultado favorable siempre. Estaban bien y eso te ilusionaba, te daba seguridad. Vos los veías a ellos, que era un equipo que no menospreciaba a nadie, pero que se sentía ganador. Y bueno, y después lo demostraban en la cancha. A mí, si me preguntás ahora con el tiempo, yo creo que terminó siendo una decisión buena. No te digo ni excelente ni muy buena, pero más para el lado positivo que el negativo. Que no hayan sacado de la selección. Exacto. En el momento cuando me imagino que los que deciden toman la decisión, no sé si hay duda. Bueno, sucedió algo y hay que actuar. Pero dijeron, a ver, tratamos de estar todos acá adentro y sabiendo que se van a cometer errores. Uno cuando sabe que se van a cometer errores no sabe la magnitud de los errores que se van a cometer, pero acompañemos a aquellos de por ahí de que se pueden equivocar en alguna cosa, aquellos que cometen algún error, tratemos de darle otra oportunidad. No era también de, che, bueno, te corro, y había cosas en juego, y bueno, con el tiempo pienso de que fue la mejor decisión. Deportivamente terminó siendo bueno, porque Arturo terminó participando, terminó ayudando a obtener la Copa. Terminó jugando en la selección, que terminó jugando después con todos los entrenadores. Y bueno, y no fue algo con el tiempo demasiado doloroso para nadie, me parece, principalmente para el pueblo chileno. Se decidió en ese momento que Arturo tenía que estar adentro, más allá de que es buen jugador porque se había esforzado históricamente por el escudo chileno, y decir, bueno, mira, estás adentro, vamos a meterle todo juntos. Para mí en la previa era un partido que, por esta garra uruguaya, por la idiosincrasia del uruguayo, que a mí me cae muy bien el uruguayo, pero gente de carácter que no se lleva por delante fácilmente, un partido muy trabado, no sé, faltando 15 minutos de haber hecho el gol Mauricio. Y yo el partido que le tenía un poquitito, no de miedo, pero que te generaba que podía ser muy, muy luchado, muy luchado. Bueno, esos partidos a nosotros nos toca Uruguay, y Paraguay creo que en esa instancia deja fuera a Brasil por penales. Si nosotros, faltando poquito, tendríamos que haber ido a penales con Uruguay. No digo que merecíamos ir a penales, pero faltando poco, o sea, podría haber sido para cualquiera. Me parece que fue un partido luchado, disputado. No, en los entretiempos siempre nosotros teníamos la costumbre históricamente de que el jugador descanse, se hidrate, pueda hablar con el médico. Vos tenés 15 minutos, eso lo tiene que hacer en 3, 4, 5 minutos. Y después escuchar al entrenador cosas tácticas a corregir o para sacar ventaja, como si fuera una pequeña charla táctica previa al partido en el entretiempo. Así, mirá, tenemos que mejorar esto, tenemos que hacer tal cosa. Siempre se hace de esa manera, que se recupere, que se hidrate, que descanse, que baje las pulsaciones, que se sienta cómodo. Después tienen que escuchar al entrenador algunas condiciones técnicas, más tácticas que técnicas, que le va diciendo, ¿no? Pero a lo mejor le salió eso a Gonzalo y no sé, yo lo llamaría un poco el folclore del fútbol, algo extrafutbolístico, o como decís vos, para sacarlo del partido. Pero nosotros no sabíamos, yo me he enterado después del partido lo que sucedió. Vos ahí ve un poco los manotazos, pero no sabe qué pasó. Obviamente, dentro de la cancha uno no sabe lo que hablan, las cosas que suceden. Ahora, en la perspectiva del tiempo, sirvió. Claro, termina jugando Uruguay con un jugador menos. Es mejor que el rival juegue con 10 que con 11. Pero bueno, ya son cosas de los jugadores esas, ¿no? Nada planificado, digamos. O sea, o al menos nosotros no entra en esos detalles. Se habla más del provecho que le podés sacar en la parte táctica, ¿no? En la parte con pelota, de posicionamientos, de virtudes del rival, de defectos o de los propios, obviamente, ¿no? Pero como cuando lo castigan, igual perdían un central que era fijo, cara.
Sí. ¿Qué se le viene a la cabeza, no? Porque lo castigan 2 fechas. Claro, y te terminás lamentando, Bueno, las 2 fechas, después viene Perú y viene Argentina. O sea, Gonzalo no jugó esos 2 partidos, me parece, porque Uruguay es cuarto de final. Sí. Y para nosotros, como cualquier otro jugador, pero Gonzalo era un jugador titular. Él siempre, cuando estaba bien, era titular en el equipo. De hecho, Gonzalo en ese momento estaba jugando en Alemania, me parece, y no era un titular indiscutido. Yo me acuerdo que muchas veces le pasaba trabajos, él estaba en Alemania y nos comunicábamos, porque a veces no participaba los fines de semana en el equipo. A veces sí, a veces no. Cuando no participaba le pasaba trabajo. Pero cuando venía con nosotros era titular en el equipo. Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. No dejes que el aburrimiento tome el control. Juega todo el fútbol chileno en coolbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura y de primer nivel y también fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Hay algo que siempre nos llamó la atención, que nos inquietaba y que también fue tema de conversación con Jorge Decio, porque el que Chile sea campeón involucra a nuestro país, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestros colores, lo feliz que nos sentimos, que nos hizo esa selección, comandado por un grupo de personas que no nacieron en este país. Decio, Becachese, Sampaoli, argentinos. Y la final te encuentra con Argentina. Intuíamos la respuesta. Tú estás al mando de un equipo independiente a que tengas al frente, vas a ser muy feliz de ser campeón. O sea, la patria tira, sí, pero estaban tan compenetrados que están muy agradecidos Jorge Decio de haber dado este triunfo a Chile, que sirve para el país, también para su currículum, para su vida, en fin, o sea, lo feliz que era, lo bien que lo trataron, tan agradecidos. Pero además, sabiendo quién estaba al frente, Argentina no era era el vigente subcampeón del mundo. Tal cual. Vale la pena recordarlo, ¿no? El año precisamente anterior en el Mundial y venía con un equipo que pisaba fuerte en el continente, también en las clasificatorias, con no solamente Lionel Messi, que no solamente, hasta entonces Lionel Messi era una gran figura mundial que luego termina reafirmando esa condición, sino también con jugadores como Ángel Di María, como Pipita Higuaín, que bien lo recordamos, la Bessi. Entonces, es una selección, no sé, Romero también, que venía asentándose hace largo rato y que le faltaba consolidar en un título toda esa calidad que exhibía en su juego. Y eso yo creo que era quizás la mayor dificultad, el mayor escollo al que tuvo que enfrentar Chile, porque es un país que está constantemente necesitando alimentar el currículum que ya tiene y que la gente le exige a nivel de Copa América, que también venía de décadas de no serlo, versus un Chile que en esta instancia tenía poca experiencia y bastante novato, nunca había sido campeón, entonces tenía ese peso añadido a una final que tenía todos los condimentos como para hacer el partido de la Copa. Hay una preparación especial además, sin ser los equipos de San Paulo, y no jugaban con marca personal en ningún caso, pero el factor Messi sí preocupaba. Argentina venía de convertir pocos goles en la Copa hasta la semifinal. Se destapa en la semi, le mete 6 a Paraguay, y obviamente eso presumía que era un equipo que iba a llegar más inflado, más arriba. Y ahí, Fran, hubo preocupación especial por el rival, por Messi, la satisfacción de brindarle alegría a un país que te recibe, para un cuerpo técnico que no tenía tantos logros. Nada, o sea... Digo, a nivel global... Había ganado la Sudamericana con Universidad de Chile a nivel de selecciones, venía de una selección desconocida, o sea, Chile, si estaba por un buen momento, había hecho una buena campaña en el Mundial de Brasil 2014, la selección chilena no es una selección que históricamente esté en la parte alta o en las instancias finales de las competencias internacionales, entonces, más allá de estar enfrentando a la selección de su origen, de su patria, ellos estaban, al igual que los jugadores
jugadores de la selección chilena necesitados de ganar. Es muy importante lo que destaca Decio de cómo se le marcaba a Messi, cómo se preparó Messi, pero es muy importante también que él revela cómo se sentía ese equipo respecto a enfrentar a una selección de la talla de Argentina. O sea, él dice, nosotros sabemos que Messi siempre está un escalón más arriba que todo, que muchos jugadores, si uno los pone en la comparación individual, el 1-1, sí, la mayoría puede que estén un poquitito más arriba que los jugadores chilenos, pero los jugadores de la selección de La Roja nunca se sintieron inferiores. Ellos estaban conscientes. Y funcionaban como equipo. Y funcionaban como equipo y que iban a ir a pelearle de igual a igual, y finalmente fue lo que sucedió. Chile termina empatando con Argentina y finalmente en la definición por penales Chile se queda con ese primer título histórico. Y también otra anécdota que recuerda Decio, la patada de Gary Medel a Lionel Messi, que también pasó a la historia y también la Parte del recordamos. fútbol, dijo. Vamos con Jorge Decio en este Campeones No Finalistas en Bruto. Nosotros estábamos aislados y concentrados, pero a veces es imposible no andar escuchando algunos comentarios o leer algo de que dicen los medios, la prensa. Yo me acuerdo que los medios chilenos, tengo la impresión ahora con el tiempo de que nos valoraban un poco más que el resto de la gente de Sudamérica. Siempre me parece que por lo general la Argentina estaba un pasito más arriba, pero nosotros nunca pensamos que estábamos abajo. Siempre pensamos, me acuerdo, que éramos iguales. O sea, tampoco podíamos decir que éramos mejor que Messi, Di María, Agüero, acá, que son muy buenos jugadores, pero nosotros como equipo pensábamos de que teníamos muchas posibilidades, ¿sí? O al menos que podíamos competir de igual a igual, que de hecho fue de esa manera. Tampoco había mucha alternativa, puede haber... Yo creo que ahí estaba Francisco, estaba Pepe Roja, estaba Milko Albornoz, y después ya no había. Y Milko ya jugaba un poco más por afuera, de lateral. No había muchas variantes. Puede haber sido algo normal que haya jugado el Gato en esa instancia al no estar Gonzalo. No sé si Jorge en ese momento habló algo con él, pero el Gato, igual que lo que digo del resto de los jugadores, lo hizo con creces, o sea, actuó en forma muy buena, magistral el Gato. Como lo hizo todo el equipo. Y con Messi, bueno, no le tocaba cuando Messi llegaba a instancias finales, pero a Messi se lo marcaba escalonado, como marcó siempre la selección. Donde estaba Messi, me imagino que Jorge, recuerdo algunas cosas que donde estaba en el sector Messi había que tratar de que no juegue, de que no habilite, pero bueno... Messi, o sea, decirlo es fácil y concretarlo difícil, ¿no? Yo quería ganar como cualquier chileno, como cualquier componente del cuerpo técnico argentino que en ese momento estábamos vistiendo la camiseta de Chile. O sea, nosotros queríamos ganar, no sé si como sea, pero queríamos ganar, o sea, no había ninguna duda de eso. Y yo le tenía mucha fe al equipo, y veía que aquellos que decían no, que Argentina tenía mucha calidad individual, muy buenas individualidades, un entrenador extraordinario, pero claro, no sé si nos conocían tantos a nosotros. Nosotros sabíamos cómo estábamos en ese momento, la unión que teníamos, cómo se potenciaban los jugadores en el momento difícil, sabíamos el carácter de cada uno, sabíamos de que por más de que eran figuras, en Argentina no se lo iban a llevar por delante a nuestros jugadores. Podíamos perder, seguro que podíamos perder con Argentina, un equipo de bárbaro que no había llegado de casualidad a la final, pero nosotros siempre fuimos optimistas. Yo en ese momento no fue algo especial. Yo soy argentino y amo Argentina, pero no fue que fue especial ganarle a Argentina. Nosotros queríamos ganar y yo quería ganar ese torneo. Si hubiera estado Brasil en la final o cualquier otro país, yo pienso que hubiera sentido lo mismo. Yo estaba enfocado en Chile en ese momento, que era lo que correspondía. Me acuerdo que Marcelo Díaz estaba un poco más arriba en el mediocampo, cuando Messi o la pelota pasaba se tiraba un poco más atrás para ayudar, pero bueno, un poco era
que Leo no pueda habilitar mucho y tratar de que no llegue cómodo a instancias finales, porque Messi es armador, asistidor y goleador, o sea, es todo, donde la agarre hace daño. Y en ese momento es un segundo, o sea, vos no sabés si va a ser gol o no, pero en un segundo. ¿Y tú, honesta, qué pensaste que era gol? Y fue raro, fue ahí que, viste, vos de afuera de la cancha no sabés el ángulo que tenía Higuaín en ese momento. Pero después cuando la vi por televisión, me pareció que estaba en mejor posición para hacer el gol. Yo pensé que había estado más incómodo todavía, pero... ¿Al momento de la jugada la viste o te tapaste el ojo? No, la vi, creo, sí, la vi. La vi. Y cuando pasó eso ya terminaba el partido, o sea, no había casi no había tiempo de empatarlo si eso era gol. Te vienen a la mente el camino recorrido. Yo soy de Corral de Bustos, un pueblo muy lindo de la provincia de Córdoba, que me inicié jugando a la pelota como cualquier chico que le gusta jugar a la pelota, que quiso ser futbolista. No lo logré y terminé siendo preparador físico en fútbol, pero porque me gustaba el fútbol, porque quería ser futbolista. Entonces la forma de seguir perteneciendo al fútbol me parecía que era a través de la preparación física y no de entrenador, porque me parecía que los entrenadores era más difícil llegar, que entrenaban los exjugadores conocidos. Entonces yo el huequito que le vi fue siendo preparador físico. Y en síntesis se te viene a la memoria eso, el camino recorrido, porque nunca arrancás imaginándote, arranco porque voy a salir campeón de América o voy a ir a 2 mundiales o nada, arrancás porque te encanta el fútbol, porque sos un apasionado y porque intentás hacer lo que te gusta. Después todo lo otro es un regalo que me fue dando la profesión. Yo creo que si nosotros no renunciamos en ese momento en Chile, yo me quedaba a vivir en Chile, creo. Para mí, cuando renunciamos, que tampoco estoy diciendo nada malo, fue un momento de tristeza. De hecho, yo me voy a vivir estoy 6 meses sin trabajar y me quedo a vivir en Santiago. Yo no me voy de Chile. Nosotros nos vamos renunciamos en diciembre, no me acuerdo si diciembre del 15 o en enero del 16. Bueno, en ese periodo. Y yo me voy a trabajar a España en julio del 16. Yo esos 6 meses me quedé a vivir en Chile. Y mi familia se quedó un año más viviendo en Chile. Mi hijo, para sacarlo del colegio, para dejar a los amigos, fue, no sé si un drama, pero no fue algo fácil. De hecho, yo voy a vacacionar siempre a Chile. Yo 1 o 2 veces al año me voy a... ¿Tú le tienes cariño? Sí. Yo voy a vacacionar a Chile... Si bien porque me gusta y es algo lindo, uno siempre añora y dice a veces que uno no añora los lugares, añora los momentos. Y esos momentos, uno va en busca de esos momentos, ¿sí? Obviamente sucedieron en un lugar esas cosas lindas. Y como a mí me transportan a momentos de felicidad, regreso siempre. Yo estoy yendo, en enero fui. En octubre del año pasado fui. Yo 2 veces al año voy a vacacionar a Santiago. Sigo teniendo mi casa en Santiago, todo. Y estaba en el ambiente, flotaba algo en el ambiente que decía, este es el momento. Y por suerte se dio. Yo siempre digo de que se dio porque nosotros como cuerpo técnico intentamos estar a la altura de las circunstancias, pero teníamos un grupo de jugadores, una camada de jugadores bárbara, que se dio, me parece, más que por eso que por lo nuestro, ¿no? La alegría de haber sido campeón de América, haber pertenecido a un grupo que se esforzó mucho para poder lograr ese éxito deportivo, pero por sobre todas las cosas, haber aportado un granito de arena, porque yo era el preparador físico, no era un actor principal en ese grupo de personas, pero haber dado esa alegría al pueblo chileno en ese momento que tanto lo deseaba, que tanto quería que su selección salga campeona y más en su país. Así que el haber compartido la felicidad con los jugadores y con un montón de gente potenció mi alegría.
Y yo siempre terminaba, no sé, una nota diciendo gracias Chile. ¿Por qué? Porque me trataron de maravilla, me permitieron vivir ahí, nos dieron trabajo, así que lo poco que pudimos hacer nosotros fue retribuir a todo lo que nos ofrecieron. Lo que no se vio de Jorge Decio, cuando yo me voy de la entrevista, me tenía que volver a Córdoba, la palabra tierno existe, ¿no? Sí. Una bolsa. ¿Una colación? No. Para el viaje, no. No. Una bolsa. ¿Cachado en Argentina esos como sándwich de miga muy rico aplastaditos que venden? Sí. Que son, no sé, roquefort, aceituna, jamón. No, exquisito. Rico. Pastelitos de allá. Hay muchas pastelerías, una zona además de la bollería, ¿no? Las panaderías muy ricas, unos dulces, las facturitas. Plátanos. Ah. Agua. Y 10 lucas. No. Solo comí en una bolsita. No, te prometo. Me dice un gusto, todo, feliz de participar. Incluso cuando llego yo a Chile llama, así llegó bien, sigue bien. No, increíble. Una persona extraordinaria, Jorge Decio, que... Escuchó todos los capítulos, por cierto, del podcast. Sí. También. Y le gustaron y los disfrutó mucho. Sí, tremenda persona, gran profesional y algo que deja sobre todo la última parte, Fran, el orgullo que significa para él en su carrera haberle dado esta alegría a Chile, que es un país donde él no nació. Sí, no, muy agradecido de Chile. Nos contó en su venida a Santiago y después también en las conversaciones que hemos tenido del feedback con él, lo que le gusta a Chile, cómo se organiza para tratar de venir por lo menos una vez al año, de verdad, y lo dice también en alguna parte en la entrevista. A mí siempre que me hacían una nota, yo decía gracias Chile, porque lo que me entregó, lo que significó para mi carrera profesional es impagable. Bueno, Jorge Decio es parte importante, por ejemplo, en el momento en que Arturo Vidal sufre ese accidente entre el partido de México y Bolivia. Es una de las personas que va con otros miembros del staff a ver cómo estaba el futbolista. ¿Y por qué lo digo? Porque en el próximo capítulo nos vamos a detener en ese episodio desde una mirada que no se conocía hasta este podcast Campeones No Finalistas. La versión policial de los hechos, ¿no? Lo vamos a ver en nuestro episodio número 5 aquí en Zapping. Estén pendientes a nuestras emisiones, a nuestras repeticiones en este Campeones No Finalistas en bruto. Nos encontramos, nos vemos, que les vaya bien. ¿Vieron el golazo que se mandó Zapping? Con el nuevo plan fútbol de Zapping ahora tienes TNT Sports Premium incluido en la programación, además de acceso a Max para disfrutar de tus partidos, series y películas favoritas. Todo esto por 16.900 pesos el primer mes. Súmate hoy a la televisión del futuro en zapping.com.